Vamos a comenzar entonces con el repaso. ¿Sí? Bueno, recuerda cuando comenzamos con la materia, ¿sí? Comenzamos viendo, ¿sí?, qué era la materia. La materia era ¿qué? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Todo lo que nos rodea es materia. Así entonces, las mesas, los cuadros, ¿sí?, todo lo que tienen ustedes en sus casas, los muebles, ¿sí?, todo es materia. Las sustancias que tienen en la cocina, las sustancias que tienen en el baño, todo es materia. Hasta ustedes mismos, ¿sí?, son materia también. Entonces la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que yo puedo observar y a veces no observar, ¿sí? Por ejemplo, el aire, ¿sí?, también es materia, ¿sí?, aunque yo no lo pueda observar. Y es lo que nos rodea el aire, ¿sí? Por eso también es materia, aunque yo no puedo observar el aire, ¿sí? Es una mezcla de gases que... Bueno, ¿se acuerdan que las propiedades de la materia podían ser de dos tipos? Intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas, ¿cuáles eran? Las que son propias, ¿sí?, de una sustancia. Nos ayudan a identificarlas. Por ejemplo, el color, el sabor, el olor, ¿sí? Así esas propiedades nos ayudan a diferenciar entre una sustancia y otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía una sustancia que era transparente, yo a través de el olor podía identificar si era alcohol o agua, por ejemplo, ¿sí? O si, por ejemplo, tenía lavandina disuelta también la sustancia, ¿sí? O también, por ejemplo, el color, en el caso de los metales preciosos, ¿sí? Es muy importante saber que el rubí es rojo, que el zafiro es azul, que el esmeralda es verde, ¿sí? El olor de las flores también nos ayuda a identificarlo, no es lo mismo el olor de las rosas que de las violetas, que de algún tipo de flor diferente, ¿sí? Entonces, cada sustancia tiene su propiedad que nos ayuda a identificarlo, ¿sí? Eso lo que vimos al principio. También había propiedades extensivas, ¿sí?, que son aquellas que dependen de la cantidad de materia que yo tengo, ¿sí? Que no importa, por ejemplo, si tienen el mismo olor, sabor, ¿sí?, si tienen las mismas propiedades intensivas. Si tengo diferente cantidad, ¿sí?, ya hablo de propiedades extensivas, por ejemplo, en el caso de una olla o una cuchara, ¿sí? En este caso, las dos están hechas del mismo material, que es aluminio, ¿sí? Entonces, por más que yo tenga un jarro, una cuchara, el mismo material, ¿sí?, sí es verdad que tienen la misma propiedad intensiva, pero tienen diferentes propiedades extensivas, ¿sí?, como sea el peso, la masa, el volumen, ¿sí? Bueno, no lo vamos a ver ahora el video de sistemas materiales, lo dejamos para el final, que algunos de ustedes ya lo vieron porque tuvimos clase online y pudimos verlo, no sé si alguno lo vio en la plataforma. Pero vamos a seguir con lo que un sistema material. Los sistemas materiales, ¿qué son? Son mezclas de distintos Disculpa, materiales. profe, que te interrumpa. Sí. Chicas, necesito que todas estén con la camarita prendida, por favor. La profe las tiene que poder ver, ¿sí? Por cualquier cosa. Todas con la camarita prendida. Sofía Carrizo, con la camarita prendida, por favor. Nuria, con la cámara prendida. Bien. Bueno, Bien. profe, me retiro. Seguí Bueno, tranquila. ya, hasta Hasta luego. luego. Gracias, Andrea. No, por favor. Bueno.
Continuamos entonces. Un sistema material, sí, ¿qué eran en sí? Mezclas, ¿sí? Son mezclas de distintos materiales o sustancias que no reaccionan entre sí, ¿sí? Porque es diferente a lo que sería una reacción química, ¿sí? Simplemente es algo, son sustancias o materiales que yo mezclo, ¿sí? Y que no reaccionan. Las mezclas o sistemas materiales podían ser heterogéneos o homogéneos. Homogéneos. Bien, perfecto. Eran heterogéneos cuando yo tenía dos o más fases, ¿sí? Y eran homogéneos cuando tenía una sola fase. ¿Se acuerdan ustedes qué eran las fases? Los Eran cuando las componentes, profe. mezclaba. ¿Cómo? Los componentes. Vendrían a ser como las partes visibles, ¿sí? O sea, lo que yo puedo observar en sí. No es lo mismo que los componentes que son las sustancias que yo mezclo, ¿sí? La fase es cada porción o parte homogénea de un sistema, ¿sí? O sea, es todo lo que yo puedo ver. Si yo no veo los componentes, es porque están formando una mezcla que es homogénea, ¿sí? Entonces, si yo puedo ver las partes, es porque es una mezcla heterogénea. Si no puedo ver diferentes partes, es porque es una mezcla homogénea, ¿sí? Por ejemplo, el aceite y el agua, ¿sí? Yo puedo observar aquí, ¿sí? Por un lado el aceite, por el otro lado el agua. Sí es verdad que también son diferentes componentes, pero yo en ese sistema heterogéneo puedo agregar algo que se mezcle con el agua, por ejemplo, un colorante, ¿sí? O la sal o el azúcar, y se va a mezclar muy bien con el agua, ¿sí? Y van a formar otra fase, a pesar de que yo voy a tener dos componentes. ¿Ven que es diferente por ahí en algunos casos? En este caso yo puedo observar la misma cantidad de fases que componentes, ¿sí? Porque estoy viendo el aceite y el agua por separados. Pero si yo le agrego otro componente, por ejemplo, un colorante, que se va a mezclar muy bien con el agua, ¿sí? Entonces ahí se va a formar que otra fase, ¿sí? O sea, el agua con el colorante van a formar una sola fase, a pesar de que tiene dos componentes, ¿sí? Entonces, por eso no es lo mismo los componentes que las fases, ¿sí? De todos modos, está bueno que surjan estas cosas, ¿por qué? Porque podemos ver, ¿sí? Que lo que más cuesta es esto, ¿sí? Distinguir entre las fases y los componentes, ¿sí? Los componentes es todo lo que yo agrego, ¿sí? La fase es todo lo que yo veo, ¿sí? Ahí está la diferencia. En este caso, ¿qué es lo que puedo observar? ¿Sí? Que tengo diferentes frutas, ¿sí? Las puedo observar a todas. Entonces aquí en este caso también coinciden los componentes con las fases. Sería distinto si yo tuviera las frutas todas mezcladas, ¿sí? En un licuado, por ejemplo, ¿sí? Ya sería una mezcla homogénea, ¿sí? Si yo todas estas frutas, y yo los veo acá como una mezcla heterogénea, la coloco en una licuadora, ¿sí? La puedo transformar en una mezcla homogénea, ¿sí? Entonces yo voy a observar todos los componentes mezclados, ¿sí? Ya va a ser diferente. Pero sin embargo voy a tener los mismos componentes, ¿sí? Y va a haber una sola fase. Por ejemplo, de sistemas homogéneos tenemos la sal con el agua, ¿sí? Ustedes ven acá por separado, tengo agua y tengo sal, ¿sí? Son dos componentes. Los mezclo y obtengo una solución homogénea, donde yo veo una sola cosa, una sola fase, ¿sí? Una sola parte visible. Y en el café, por ejemplo, el café, pero no el café en grano, sino el café soluble, ¿sí? El café soluble, yo lo mezclo, ¿sí? Este que viene en polvo, con el agua y obtengo un sistema homogéneo. Sería diferente del café en grano. ¿Por qué sería diferente? Si yo tengo ese café que es como en granitos,
¿Qué pasa cuando yo a ese café le pongo agua? ¿Se mezcla bien? Sí. No se mezcla. Mm. No se mezcla bien, ¿sí? Yo veo como los líquido. granitos de café, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para que se separe esa mezcla? Para que yo no tenga esos granitos y pueda tomar bien el café. ¿Alguien? Tienes que tamizarlo. Sí, en realidad no es la palabra correcta tamizar, sino filtrarlo, ¿sí? Tengo que utilizar la filtración, ¿sí? Entonces ya ahí comenzamos a ver los métodos de separación. La filtración, ¿sí? Es uno de los métodos. Se utiliza un papel de filtro, ¿sí? Y hago pasar Un colador. o un colador, ¿sí? ¿Y qué es lo que podía separar yo por filtración? ¿El líquido de sólido? Bien, un líquido de un sólido, perfecto. Bien. Puedo utilizar un filtro, un colador, ¿sí? Hago pasar por este filtro, ya les mostré la imagen, ¿sí? Y los obtengo separados, ¿sí? Al sólido del líquido. La tamización, traten de no confundir estos dos métodos de separación, era diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo podía separar con tamización? Materiales sólidos, pero de Bien, diferentes tamaños. perfecto, ¿sí? Yo podía separar dos materiales sólidos, ¿sí? De diferentes tamaños. Ahí está la diferencia con la filtración, ¿sí? Traten de, ¿sí? De ir fijando eso. Si yo tengo un líquido y un sólido, necesito usar una filtración, ¿sí? Si yo tengo dos materiales sólidos de diferente tamaño, utilizo una tamización, ¿sí? ¿Qué utilizo para separar los dos sólidos? Un tamiz. Bien, un tamiz, perfecto. ¿Sí? Ya vamos a ver en las imágenes. La sedimentación o decantación. ¿Para qué se utilizaba la sedimentación o decantación? Para separar componentes. Claro, pero ¿qué era en sí? Líquidos y sólidos. Bien, puede ser líquido y sólido en el caso de la sedimentación, ¿sí? Y dos líquidos, por ejemplo, en el caso de la decantación. Ya les voy a mostrar cómo se produce la sedimentación. La decantación era del aceite y el agua, ¿sí? Sí lo puedo esperar que se separen y separarlos sin ningún instrumento, pero tengo que utilizar, por lo general, un embudo de decantación, que es el que vimos dentro de los instrumentos de laboratorio. La centrifugación era el otro método, ya con las imágenes lo vamos a ver mejor, y la separación magnética era el último, ¿sí? Bueno, acá ya les puse unas imágenes, que era la filtración, ¿sí? Yo tengo el café y el agua, ¿sí? En este caso lo que hacen directamente es poner el agua sobre el café. También se puede poner el agua y el café y luego filtrarlo, ¿sí? Porque aquí no estaría preparando la mezcla en sí, ¿sí? Si yo quiero preparar la mezcla, primero tengo que mezclar el agua con el café y luego pasarlo por el filtro. Pero esto es también una forma de preparar el café, ¿sí? Lo importante es que, como ven acá, el sólido quede retenido, ¿sí? Quede retenido en ese papel, ¿sí? Y no me pase ningún grumo, ningún granito de café. Por ahí pasa alguno, ¿sí? Muy finito. Pero lo importante es que yo no tenga grumos, ¿sí? No tenga esos granitos en el café y pueda tomarlo tranquilo. Entonces, el filtro obviamente tiene que tener que los, los agujeritos que tienen que ser menor el tamaño que el del café, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo quiero, no sé si ustedes han intentado filtrar con con el coladorcito ese que tenemos en casa que es de malla metálica. ¿Han intentado filtrar Sí, un sí, café sí. con eso? ¿Qué pasa con eso? Por lo general deja pasar algunos granos de café, ¿verdad? Y Sí. queda como medio raro, ¿sí? Si yo quiero filtrarlo muy bien al café,
tengo que utilizar un papel de filtro o también puede ser un colador de tela, ¿sí? Hay unos coladorcitos de tela. Por lo general, el que tenemos en casa, el de la malla metálica, sirve para filtrar el mate cocido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mate cocido tiene como las partículas más grandes, ¿sí? Entonces es diferente el café que son más chiquititas los granitos. Para este caso tiene que ser más chiquito, ¿sí? Entonces lo mejor sería un papel de filtro o un colador de tela, ¿sí? No quiere decir que no lo puedan utilizar, sí lo pueden utilizar, pero bueno, no les va a salir tan bien filtrado como en el caso del papel de filtro, ¿sí? Bien, entonces utilizo el filtro, ¿sí? Para separar un sólido de un líquido. No se olviden esa, la diferencia. ¿Con quién? Con la tamización, ¿sí? Ya lo vamos a ver después. ¿Este cuál era? Decantación. Cuando era un sólido de un líquido, se llamaba sedimentación, ¿sí? Esta es la sedimentación. Yo tengo una mezcla de arena con agua. A medida que dejo pasar el tiempo, si ustedes observan estas imágenes, sería como que yo dejo el vaso y que se sedimente la arena y espero, ¿sí? Por eso, lo único que tengo que hacer en la sedimentación es esperar. No tengo ningún instrumento para producir, bueno, en este caso, si es sedimentación, no tengo que utilizar ningún instrumento, ¿sí? Simplemente esperar a que se separen y ustedes van a observar que la arena se deposita en el fondo y queda como bien compacta. Entonces, ese es el momento en el que yo tengo que sacar el agua, ¿sí? Tengo que volcar el agua en otro recipiente y así lo tengo separado de la arena, ¿sí? Aquí tienen la tamización, ¿sí? Este es el ejemplo de la harina. Cuando la harina tiene grumos o tiene algunas cositas que no nos gustan, ¿sí? Que también nos sirve para mezclar mejor, ¿sí? Para que el bizcochuelo o lo que sea que estamos preparando no tenga nada de grumo, sea lisito, ¿sí? Sea homogéneo. Entonces, nos sirve mucho en la cocina la tamización para eso, ¿sí? O si, no sé, justo le cayó algo a la harina, ¿sí? Tuvieron algún problema, ¿sí? Se utiliza la tamización, ¿sí? Filtración, ahí les puso los nombres, sedimentación, tamización. La tamización también se utilizaba para separar ¿qué? Profe, Sí. disculpe que me vení recién, es que tenía problemas con el wifi. Ah, bueno. Ya le voy a avisar a Andrea que teniste después. Bueno, ¿Se acuerdan otro ejemplo de tamización? En las construcciones, por ejemplo. Para separar la arena de las piedras, de las piedras. ¿sí? Muy bien. Sí, ese es el otro ejemplo, ¿sí? La separación de la arena de las piedras, ¿sí? Bien. Ahora, ¿se acuerdan de este método? Sí. ¿Cuál era? Centrifugación. Bien, la centrifugación, ¿sí? Era muy parecido a la sedimentación, solamente que yo, ¿qué utilizo? Separación. Claro, utilizo una centrífuga, se Como llama, una ¿sí? máquina que gira. Perfecto, una máquina que gira a mucha velocidad, que hace que los componentes se separen más rápido, ¿sí? Por ejemplo, los componentes de la sangre, ¿sí? Y obtengo, ¿qué tengo aquí? Los glóbulos rojos, separados de los glóbulos blancos, ¿sí? Del plasma, ¿sí? Y de ese modo se puede hacer un análisis de sangre, ¿sí? De manera más fácil, de manera más exacta, más rápida sobre todo, porque si imagínense si tuvieran que esperar a que se separen en algún momento los componentes de la sangre,
los análisis no estarían tan rápido como están ahora, ¿sí? Entonces es muy importante este método, sobre todo en los análisis clínicos, ¿sí? Hace la centrifugación y la separación magnética. Se utilizaba un imán, ¿sí? Para separar partículas de otras partículas. ¿Cuál era la característica que tenía que tener sí o sí una de esas partículas? O una de esas sustancias. ¿Qué tipo de propiedades? Propiedades magnéticas. Bien, propiedades magnéticas, ¿sí? Eso le dice el nombre, ¿sí? La separación magnética. Uno de las sustancias o elementos que yo tengo en la mezcla tienen que tener sí o sí propiedades magnéticas para que se puedan separar por un imán, ¿sí? Por ejemplo, la limadura de hierro. Bien, las limaduras de hierro, ¿sí? Los clavos, cualquier sustancia que tenga propiedades magnéticas como el hierro, el cobre, se pueden separar, ¿sí? Recuerden que no todos los metales tienen propiedades magnéticas, o sea que no es lo mismo que yo diga un metal, ¿sí? A que yo diga directamente una sustancia que tenga propiedades magnéticas, ¿sí? Mejor quédense con esto de las propiedades magnéticas, ¿sí? Pero no todos los metales tienen propiedades magnéticas, ¿sí? El hierro sí, ¿sí? El cobre también, ¿sí? Hay muchos otros metales que no tienen, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen si tiene propiedades magnéticas, es suficiente, ¿sí? Y obviamente el otro material no tiene que tener propiedades magnéticas, ¿sí? Para que yo pueda, con el imán, sacar los que tienen propiedades magnéticas, ¿sí? Y separarlos del otro. Muy bien. ¿Recuerdan otro ejemplo de centrifugación? ¿Cuál era el que veíamos todos los días en nuestras casas? El de lavarropa. El lavarropa. Muy bien. Bien. Sigamos. Ahora, los sistemas homogéneos también podían tener otro nombre, ¿sí? Las mezclas homogéneas. ¿Cuál era ese nombre? ¿O qué es lo que vimos después de las mezclas? ¿Se acuerdan? Las soluciones. Bien, las soluciones, ¿sí? Y les digo por qué, porque es lo mismo prácticamente, ¿sí? Las soluciones son sistemas homogéneos, ¿sí? Tienen ese nombre en sí, ¿sí? Porque para estudiarlas mejor, ¿sí? Para estudiar mejor los sistemas homogéneos, se les dice soluciones, ¿sí? Las soluciones son mezclas o sistemas homogéneos de dos o más componentes, ¿sí? Que son el soluto y el solvente. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción, ¿sí? O menor cantidad con respecto al solvente. Y el solvente es la sustancia que generalmente se encuentra en mayor proporción, ¿sí? O en mayor cantidad con respecto al soluto, ¿sí? ¿Se acuerdan de un ejemplo de soluto y solvente? Si yo tengo, por ejemplo, una mezcla homogénea o una solución de sal en agua. El soluto es la sal y el Bien, solvente es el agua. perfecto, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que vimos después, ¿qué era? La concentración de las soluciones, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la concentración? No, profe. La concentración de una La solución concentración. es la cantidad de soluto, ¿sí? Que se encuentra en determinada cantidad de solución o solvente, ¿sí? Y puede expresarse como un porcentaje, ¿sí? Hay otra forma de expresar la concentración de la solución,
pero el porcentaje es una de las formas más comunes, ¿sí? Y las más sencillas. Por ejemplo, el alcohol 70%, ¿se acuerdan? Ese alcohol que ustedes usan todos los días, ¿sí? Era 70 mililitros de alcohol en 100 de solución, ¿sí? Una solución es la suma de un soluto más un solvente, ¿sí? Lo que quiere decir que si yo tengo 30 mililitros de agua, ¿sí? Y tengo 70 mililitros de alcohol, ya tengo el 100 de solución, ¿sí? Esa suma de 70 mililitros más 30 de agua me da el 100% de solución, ¿sí? Bueno, yo aquí les puse un ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía del jugo? Si yo preparo un jugo con 10 gramos de jugo y 300 mililitros de agua, ¿sí? Yo les puse acá, bueno, los materiales a utilizar, ¿sí? El sobre contiene 20 gramos de jugo en polvo, ¿sí? Mido 300 mililitros de agua, peso esos 10 gramos para saber, bueno, en realidad yo quiero preparar 10 gramos nada más, ¿sí? Entonces peso 10 gramos, nada más. Y lo mezclo con esos 300 mililitros de agua, ¿sí? Estoy preparando una solución, pero digo, bueno, ¿y cómo puedo saber qué concentración tiene? ¿Sí? Tengo que hacer un cálculo, ¿sí? Que los gramos de soluto que he puesto en la solución sobre esos mililitros de agua. Lo divido y me da 3,33%, ¿sí? ¿Y por qué me da por ciento? Porque lo multiplico por 100, ¿sí? Entonces, eso sería si yo tengo 10 gramos de agua. Si yo preparo todo el jugo, ¿sí? Con 20 gramos de agua, en un litro, ¿sí? Este sería el jugo que ustedes preparan normalmente, me da un porcentaje de un 2%, ¿sí? Quiere decir, ¿cuál de los dos más concentrados? Si yo tengo 3,33 o 2%. El 3,33. Bien, lo que yo preparé primero, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque tiene mucha menor cantidad de agua, ¿sí? De solvente. Entonces, es más concentrado cuando yo tengo menor cantidad de solvente y mayor cantidad de soluto, ¿sí? También tiene mucho que ver la cantidad, digamos, de soluto que yo estoy poniendo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 10 gramos de jugo, ¿sí? Y los pongo en 1000 mililitros de agua, bueno, ahí sí va a ser muy diluido, ¿sí? Pero yo en este caso estoy poniendo 300 mililitros, o sea, la tercera parte de estos 1000, ¿sí? 1000 mililitros sería lo mismo que un litro, ¿sí? El jugo que ustedes preparan normalmente es 1000 mililitros. Entonces, si yo lo preparo normalmente tiene una concentración de un 2%, ¿sí? Si yo lo preparo de esta manera, tiene una concentración de 3,33, ¿sí? Entonces es mucho más concentrado, ¿sí? Si yo le pongo menos. Bueno, esto es simplemente un ejemplo para que ustedes entiendan más o menos cómo se calcula, ¿sí? No les voy a pedir, ¿sí? Simplemente que entiendan qué es la concentración, ¿sí? Si yo tengo un bajo porcentaje, quiere decir que no está muy concentrado. Si tengo más alto porcentaje, quiere decir que está más concentrado, ¿sí? También puedo saberlo, ¿por qué? Por las cantidades de soluto y solvente que yo tenga, ¿sí? Si tengo más cantidad de soluto, ¿sí? Y poca cantidad de solvente, obviamente va a ser más concentrado que si tengo mucho solvente y poco soluto, ¿sí? Ahí va a ser más diluido, ¿sí? Bien. ¿Qué vimos también de la solución? La solubilidad, ¿sí? La solubilidad de las soluciones está determinada por la capacidad que tiene cada soluto de disolverse en el solvente, ¿sí? O la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en un volumen de solvente a una determinada temperatura, ¿sí? O sea que
yo voy a tener un límite, ¿sí? No voy a poder disolver a una determinada temperatura mucha cantidad de solvente, sino que voy a llegar a una cantidad máxima, ¿sí? Las soluciones, de acuerdo a esto, pueden clasificarse en insaturadas, saturadas y sobresaturadas, ¿sí? ¿Cuándo eran saturadas las soluciones? Cuando ya no se puede seguir poniendo. Bien, entonces era cuando tenían la máxima cantidad de soluto, ¿sí? Y si tenían menos que la máxima cantidad, ¿qué eran? Insaturado. Insaturada. Bien, insaturada. Y si tenían más que la máxima cantidad de soluto, Sobresaturada. Sobresaturada. perfecto, ¿sí? Entonces, eran insaturadas cuando tienen una concentración de soluto menor que la de una solución saturada. Saturadas es la que tiene disuelta la máxima cantidad de soluto que puede disolverse a un volumen de solvente a una determinada temperatura, ¿sí? Y eran sobresaturadas cuando yo tenía una concentración de soluto mayor, ¿sí? Que la de una solución saturada. Yo podría preparar una solución sobresaturada agregando más cantidad de soluto que una solución saturada directamente, ¿o qué tengo que hacer? Si yo tengo el máximo cantidad y sigo agregando soluto, ¿qué va a pasar? No se va a mezclar. Bien, no se va a mezclar, entonces se va a depositar en el fondo, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer yo para que ese exceso de soluto, esa cantidad de más que tengo, se disuelva? Aumentar la temperatura. Perfecto, ¿sí? Yo tengo que aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces, como la saturación, sí, o la máxima cantidad que yo tengo, tiene que ver con la temperatura, si yo incremento la temperatura, puedo forzar a que el solvente disuelva más, ¿sí? Disuelva más soluto del que se podía disolver, ¿sí? Y ahí se obtiene una solución sobresaturada, ¿sí? Por lo tanto, el aumento de temperatura me permite eso. Se me acortó porque ya se está por cortar Bueno, nos desconectamos ahora, ¿sí? Cuando se corte, y nos volvemos a conectar para terminar, ¿sí? Porque tenemos que tener los 80 minutos, ¿sí?